Lo que las ancestras han cuidado yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas pero luego crece. Si estamos unidas seremos más fuertes. Haremos otro mundo cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Aquí ahora arranca Manos a la Obra, el programa semanal de la obra social Cable World. Hoy vamos a hablar de un tema importante del que igual hemos oído hablar remotamente. Nos falta información siempre, o casi siempre, así que qué importante es poder compartir hoy este ratito, como digo, de conversación en el que va a fluir información muy potente. Por favor, que nadie pierda detalle de esta conexión que vamos a tener hoy con Carlos Gómez Gil, que es experto en migraciones en Senegal. Alguien con mucho recorrido, con mucha información, con mucha lucidez y con el que es un gusto hoy mantener este rato de conversación. Carlos, bienvenido, estamos de verdad felices, estamos muy contentas de tenerte hoy en este tiempo de televisión que compartimos desde la obra social Cable World. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, con vosotras y con todas las personas que nos están escuchando. Bueno, con permiso, Carlos, le voy a explicar un poquito a todo el mundo, a quienes todavía no te conozcan, que eres doctor en Sociología y Ciencias Políticas y profesor titular de la Universidad de Alicante, donde también es director académico y docente del Máster Interuniversitario de Cooperación al Desarrollo. Es investigador en el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina y de la Universidad de Alicante y preside la Red de Investigadores y Observatorio de Solidaridad, lo que se conoce como RIOS. Forma parte del consejo editorial de varias revistas. Tiene en su haber más de una treintena de libros como autor o coautor. Y le conocemos especialmente por sus intervenciones en radio, en la cadena SER, y por sus colaboraciones en diferentes periódicos, El País, El Mundo, Diario Información. Carlos, somos conscientes de todo lo que nos dejamos en el tintero, pero sí queríamos contextualizar un poquito y presentarte de una manera clara. Tu currículum es extensísimo, que nos lo ha puesto sobre la mesa nuestra compañera Rocío, pero queremos destacar estas palabras tuyas porque nos entusiasman, nos parecen especialmente potentes y allá van. Tú te defines como una persona comprometida con esta sociedad, empeñada en contribuir a que pueda avanzar y mejorar y decidida a hacer realidad palabras como solidaridad, ciudadanía y respeto. Digamos que el activismo de sofá no es lo tuyo, ¿verdad? Bueno, yo creo que mucha gente, afortunadamente, ¿no? en nuestra sociedad y en nuestras sociedades contribuye a que la convivencia avance, ¿no? Y a que todo vaya mejor. Y lo bueno sería pensar que lo podemos hacer, digamos, que está al alcance de nuestras manos, que lo podemos hacer desde nuestro trabajo, nuestro compromiso, incluso desde nuestra ciudadanía y nuestra convivencia, ¿no? Yo lo he intentado hacer, pero lo intenta hacer y lo está haciendo mucha gente. A mí me llama, yo muchas veces cuando, por ejemplo, escribo mi columna dominical en Información, ¿no? Sí. Yo hablo muchas veces, digamos, de todas esas personas que no tienen voz, ¿no? Y que a veces no aparecen en los medios de comunicación, bien porque, digamos, sus problemas no tienen importancia o bien porque no tienen voz, ¿no? Fíjate, por ejemplo, yo en la universidad pienso muchas veces en la cantidad de ejemplos de gente joven, ¿no? Que hace unos esfuerzos magníficos por salir adelante, por tener una mayor y mejor formación, por embarcarse en proyectos académicos de investigación, de titulación, que después tienen repercusiones, ¿no? Y todo eso, digamos, la sociedad, la gente, los medios de comunicación muchas veces no tienen noticia, ¿no? Y me parece una pena, ¿no?
Por ejemplo, tú señalabas en el máster que yo dirijo y en el que doy clase y que ya lleva 10 años, ¿no? Bueno, las historias de superación, ¿no? Que hemos tenido y, bueno, con nombres y apellidos, ¿no? De estudiantes, ¿no? Son muy hermosas, ¿no? La gente incluso ver cómo crece a la hora de poder entender mejor una sociedad y un mundo tan extraordinariamente complejo, ¿no? Y a mí eso me conmueve, ¿no? Y bueno, yo intento también, en la medida de mis posibilidades, contribuir a ello. Hoy hablaremos también de desinformación, Carlos. Bueno, sigamos. Desde hace unos meses estamos viendo constantemente en los medios de comunicación cómo llegan diariamente a España y últimamente además parece que solo a las Islas Canarias, pero bueno, especialmente, como digo, a Islas Canarias, centenares de personas que llegan de África y en su mayoría de Senegal. Vemos que se están repitiendo imágenes como las del año 2006, cuando se vivió la llamada crisis de los cayucos. ¿Recuerdan aquellos titulares? Y es una situación que nos preocupa, tanto por esas personas que realizan un viaje aterrador, porque es un viaje aterrador. Qué lástima que no sepamos lo que se esconde y lo que pasa en todas y cada una de estas personas, que se juegan la vida en el océano Atlántico, en viajes que duran semanas, que han empezado semanas antes, que vienen de otros infiernos y en condiciones infrahumanas, como los bulos, mitos y rechazo que seguimos observando en muchísimos ámbitos de nuestra sociedad. Carlos, hoy, de verdad, Carlos, necesitamos que nos ayudes a entender por qué precisamente en Senegal se dan estas crisis tremendas migratorias. Y para ello te vamos a pedir, para empezar, que contextualicemos, ¿no? que nos sitúes en Senegal como país, que nos hables de Senegal. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si lo entendemos. Sí, vamos a ir poco a poco porque necesitamos ir con precisión y con cuidado, ¿no? Primero, Senegal es, como todos sabemos, un país además, digamos, con una población bastante razonable, con una estabilidad también bastante interesante, teniendo en cuenta, digamos, el pasado tan agitado que han tenido muchos países africanos. Un país, como digo, que se inserta en África. Vamos a ir a lo general. África es un continente muy particular, es como un continente a la deriva, ¿no? Tiene en torno a 1.100 millones de personas y representa nada más el 1,5, 1,8, digamos, de la riqueza mundial. Es decir, tremendo. Nada, ¿no? Nada. Es el mismo impacto económico que tuvo el huracán Katrina en Estados Unidos, ¿no? Esto ya nos indica, digamos, que ahí hay un problema importante. Es decir, mientras el resto de la humanidad ha ido avanzando mucho, en muchos sentidos, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, de desarrollo, ¿no? África es como un barco a la deriva, nunca mejor dicho, ¿no? Y en África, digamos, y África es un continente muy complejo. Yo no soy africanista, tengo que decirlo, ¿eh? Digamos, mi campo de especialidad son las migraciones y las políticas de cooperación al desarrollo, pero África, digamos, ha tenido un pasado muy particular, tanto, digamos, un pasado desde la época colonial hasta ahora, como por todas esas etapas tan truculentas, tan controvertidas que ha tenido, de guerras intestinas, de presencia de otros países y potencias, etcétera, ¿no? Y África siempre ha sido un país, digamos, donde las migraciones son muy importantes como estrategias de supervivencia. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque cuando alguien no da respuesta a las necesidades básicas que tiene, las busca en otro lugar. Y eso en un continente tan gigantesco y tan lleno de recursos y de riquezas como es África, se ha buscado en los países, en los pueblos de alrededor, etcétera, ¿no? Fíjate un dato muy llamativo y que desconocemos, ¿no? Sí. Todo el mundo piensa y se fija en las migraciones que vienen
de manera tan dramática como tú señalabas antes en cayucos, por ejemplo, desde Senegal hasta las Canarias, ¿no? Hay otras que se producen desde otros puntos, por ejemplo, desde Libia hacia las costas italianas o griegas, desde desde Túnez o Argelia también hacia el Mediterráneo. Hay otras muchas, ¿no? Pero desconocemos que el 85% de las migraciones que se producen en África son intraafricanas, es decir, dentro de los propios países, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las migraciones, digamos, más visibles, más espectaculares, más dramáticas también, son las que, digamos, se dan hacia países del norte, hacia países occidentales, hacia países ricos y además en unas condiciones extremas, donde, bueno, no es que se jueguen la vida, sino que hay un reguero de cadáveres de personas que dejan su vida en ello. Se considera, supongo que se ha oído, ¿no? Lo habéis oído, se considera que el Mediterráneo hoy por hoy es la fosa común mayor del mundo, ¿no? Es terrible y estoy completamente de acuerdo. Tengo un amigo que es un narrador oral extraordinario, que es Félix Salvo, y él lo explica muy bien. Somos la generación que arrastrará sobre su conciencia el consentir o mirar hacia otro lado ante esta realidad, que nuestro Mediterráneo es la fosa más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Sí, más que ningún otro rincón del mundo. Fíjate, la organización, hay otras instituciones, pero la Organización Internacional de las Migraciones ha abierto un programa simplemente para contabilizar los muertos, los inmigrantes muertos que tratan de llegar a Europa, ¿no? Yo me metí hace poco para ver las cifras del año 2020, ¿no? Y aproximadamente en torno al 80% se producen en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Muchísimo más, ¿no?, que en otras zonas del mundo, ¿no? Y eso es muy dramático. Bien, y entonces tú me hablabas y me preguntabas por Senegal. Sí. Bueno, en Senegal se han dado una serie de condiciones muy particulares que yo es lo que he venido estudiando, lo que trabajo con mis estudiantes en clase, porque además me permite ver y radiografiar muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Senegal es uno de los países que pasó, digamos, de la época colonial bajo la dominación francesa a la independencia de una manera bastante estable y además con unos procesos, digamos, de desarrollo rural que permitieron generar pues empleo, medios de vida, ¿no?, y alimentos a la población de una manera muy razonable. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues exacto, esa es la clave y lo que a veces desconocemos y nos aporta muchas lecciones, ¿no? En los años 80 desembarcó el Fondo Monetario Internacional exigiendo al país una serie de reformas económicas que, entre otras cosas, digamos, pasaban por la desarticulación de toda esa economía rural, pero también por abrir una de las mayores riquezas que tiene Senegal. África tiene infinidad de riquezas. Por ejemplo, se dice que solo con una gestión sostenible de las riquezas que tiene el Congo podría vivir toda la población del continente a lo largo del año de una manera absolutamente, digamos, tranquila y cómoda y satisfactoria, ¿no? Increíble. Senegal es otro de esos países que tiene una enorme riqueza, que es todos los caladeros de pesca extraordinariamente ricos en sus costas, que era otro factor, digamos, que daba trabajo, recursos y vida a la población. En esas políticas que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial van exigiendo al país, le piden reducir la agricultura, controlar las exportaciones hacia Europa, especialmente de tomates, y ahora verás por qué te comento lo del tomate, ¿no? Y le piden también que esos ricos caladeros, ¿no?, que ha tenido históricamente Senegal y que han dado, digamos, alimento y trabajo a un volumen muy importante de la población, se abran a las flotas europeas, fundamentalmente francesas y especialmente españolas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que bueno, digamos, los pescadores de Senegal trabajan con barcas, los famosos cayucos que conocemos. Son barcas artesanales de madera
digamos, donde caben pocas personas y donde también el número de capturas es limitado, que nada tienen que ver con los grandes arrastreros especializados que tenemos los países europeos, con redes de varios kilómetros que de una sola pasada esquilman todos esos caladeros de pesca. Claro, al abrir las costas y al limitar la posibilidad de vender sus productos al exterior, el país se vio en una contracción de manera que cada vez menos gente podía vivir del campo y cada vez menos pescadores podían salir a pescar. Cuando hablamos con senegaleses, lo que te cuentan es que los pescadores cada vez tienen menos pesca. Digamos, antes salían muy cerca y tenían unas capturas pues muy ricas, ¿no? Ahora, hoy en día, digamos, las costas están prácticamente esquilmadas, tienen que ir más lejos, a veces, digamos, pagando con su vida. ¿Qué ocurre? Que, digamos, toda esa población que dejó de tener empleo en el campo, todos esos pescadores que ya no salían a pescar y los constructores de barca que tenían sus barcas vacías, generaron la tormenta perfecta. ¿Cuál fue la tormenta perfecta que estalló en el año 2006, en la crisis de cayucos que tú decías y que vivió España? Pues que agricultores que no tenían trabajo junto con pescadores que se quedaron sin él y que tenían barcas desocupadas, encontraron una salida a todo ello, que fue coger sus barcos e ir hacia Europa vía Canarias. Tengamos en cuenta que cuando se llega a Canarias se llega a Europa, es territorio Schengen, ¿no? Por tanto, muchos de ellos no es que quieran ir a Canarias o a España, sino que quieren acceder a Europa. Claro. Y de ahí se derivó un tráfico, digamos, migratorio muy intenso. Es verdad que también intervinieron, y ahí, digamos, en estas migraciones tan tremendas tienen un papel importante los traficantes de personas, ¿no? Que, digamos, hicieron y hacen un lucrativo negocio de todo ello. Pero resulta que las migraciones que anteriormente iban hacia Italia o hacia Francia o hacia países vecinos encontraron una vía nueva, que es ir hacia Canarias, ¿no? Ojo, lo estoy contando de manera muy resumida, pero claro. Que son travesías que duran de 8, 10, 15 días, donde numerosas personas mueren en el camino, en el trayecto. De hecho, es muy difícil saber, por ejemplo, cuántas personas fallecen porque los van tirando por la borda para poder llegar, digamos, en las mejores condiciones cuando acceden a Canarias, ¿no? Y esto es lo que se produjo en la crisis de los cayucos, es decir, una serie de políticas europeas en las cuales todos los países europeos, mucha responsabilidad, que obligaron al país a desarticular, digamos, su economía local de base, que generaba unos empleos y unos niveles de subsistencia muy importantes en la población, ¿no? Y el momento actual, Carlos, 2021, ¿cómo está el país? Se están juntando, vamos a ver, en Senegal concretamente, porque efectivamente se están volviendo a registrar otras migraciones muy intensas en Canarias, ¿no? Sí. Tienen algunas diferencias, pero digamos, Senegal lo que arrastra es una crisis económica cronificada desde hace muchos años, de la cual no saca cabeza, ¿no? Con un agravante muy importante, y es que justamente todos estos planes económicos que se han obligado a llevar a cabo al país por parte del Fondo Monetario Internacional y de otras autoridades o de otras instituciones internacionales han convertido al país en un país más pobre, con menos recursos, con mayor deuda externa y con menos capacidad para generar también, digamos, espacios de desarrollo propio, ¿no? Es decir, se han reducido sueldos, se han encarecido alimentos, se han reducido también ayudas a la agricultura, es decir, se han vuelto a generar unas condiciones mediante las cuales las migraciones se han visto en Senegal y en otros países como la válvula de escape ante un malestar que persiste durante mucho tiempo. Decía antes, y si me lo permites, quiero señalarlo, las migraciones que se están viviendo ahora son un poco distintas, ¿no? Por dos motivos. Sí, sí.
persistiendo esas malas condiciones económicas, ¿no? Es verdad que aquí también, ya en España y en Alicante, por ejemplo, hay una comunidad senegalesa muy importante que también ha venido sirviendo de factor de atracción, pero ahora hay otras variables, ¿eh? Y es, digamos, manteniéndose esa situación económica mala, en Senegal se ha extendido a lo largo de estos meses un cierto bulo de que, y fíjate, esto me lo contaba una senegalesa que es de la junta directiva de una asociación aquí en Alicante. Yo no daba crédito y me trajo la grabación para que lo viera y lo tengo guardado, ¿no? Pues resulta que en programas de televisión, en programas de radio, etcétera, se ha difundido que, digamos, el coronavirus estaba causando tal impacto en Europa y en España que se necesitaba gente para sustituir a todos aquellos que estaban falleciendo, ¿no? Madre mía. Sí, sí, esto yo no daba crédito, dije, bueno, pero esta barbaridad y es verdad que en aquellos países y en aquellas sociedades bulos de esta naturaleza, digamos, corren como la pólvora, ¿no? Entonces, muchos de los senegaleses que están viniendo ahora lo hacen, digamos, bajo la llamada de que en Europa, debido al coronavirus, pues se necesitan inmigrantes para sustituir todo el daño que está generando la pandemia, ¿no? Hablemos del efecto llamada. Acabas de emplear un término muy similar, factor atracción. Sí. Y todo lo que esto supone, y los mitos que hay alrededor, porque además efecto llamada, en general, produce voy a dejarlo en mala sensación. Y es un argumento que normalmente se utiliza para atacar a este grupo de personas. ¿Existe entonces ese efecto llamada? Ahora, pues eso, atendiendo a las circunstancias actuales, coronavirus, se utiliza esto como bulo. Háblanos un poquito de ese efecto, de si existe, de cómo se utiliza incluso para sesgar la opinión de muchísima gente en contra de estas personas. Sí, es un término muy pervertido, Sí. muy utilizado de manera muy interesada y muy perniciosa, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, cuando en el debate político, ¿no? Digamos, los partidos, los responsables hablan o se lanzan los trastos encima unos a otros sobre las políticas migratorias, se acusan de que con determinadas medidas se puede generar un efecto llamada. Digamos, desde el punto de vista de las investigaciones, y además en el caso de España te puedo asegurar que se ha analizado de manera detallada, las políticas que se han llevado a cabo, ninguna de ellas han supuesto un efecto llamada. El mayor efecto llamada que hay es la extraordinaria diferencia en términos de condiciones de vida, de desarrollo humano, social, digamos, de respeto de los derechos humanos que hay entre unos países y otros. Eso sí es un efecto llamada. Y el efecto llamada también es cuando las personas tienen que huir, y digo tienen que huir de la miseria, de las guerras, incluso tienen que buscar una supervivencia que no tienen en sus propios países, ¿no? Y ahí sí que los países, digamos así, Occidente, tiene una enorme responsabilidad por todo el caos y todas las políticas que hemos venido, digamos, desbaratando en África y también en Oriente Medio, ¿no? Y que tienen buena parte de la responsabilidad de las migraciones recientes que han llegado hasta Europa, ¿no? Es decir, la mayor parte de los conflictos que han generado cientos de miles de refugiados en los últimos años, desgraciadamente los países occidentales tenemos responsabilidad en ello. Hablo de la guerra de Siria, hablo de la guerra de Irak, hablo de la guerra de Libia. El recorrido es muy grande, ¿no? Pero también en la situación que viven determinados países, por ejemplo, en África y particularmente África subsahariana. Cuando uno analiza los estándares, los indicadores básicos de vida en África subsahariana, ¿no? Donde hay países que tienen esperanzas de vida que prácticamente no llegan ni a los 30 años, es decir,
peores de los que tenían esos mismos países hace 100 o 200 años, que esto es tremendo, ¿no? Donde se dan los peores indicadores en mortalidad infantil, materna, etcétera, etcétera, pues claro, pretender que estén a la puerta de su casa esperando que llegue la muerte me parece que es un disparate por parte de todos los países y de todos los responsables, ¿no? Y ahí es donde tenemos una enorme responsabilidad a la hora de generar condiciones de vida que impida que esas personas, que esas poblaciones no tengan otra solución que buscar lo que no tienen en sus aldeas, en sus comunidades, en sus municipios, fuera, ¿no? Y a veces jugándose la vida, como sucede con las migraciones. Ay, permíteme que apunte, ojalá más información en medios de comunicación, en instituciones y en todos y cada uno de los seres humanos. Perdón que abra este paréntesis. Me contengo y sigo. Tu última publicación editorial de este pasado 2020 se llama Debates y controversias en la cooperación al desarrollo, fondos privados de ayuda, acuerdos neocoloniales y ayuda a refugiados. En este libro ofreces unos datos extraídos por el Ministerio de Interior y cuentas que en el año 1994 llegó a Canarias la primera barca con 10 personas migrantes. Desde entonces estas islas han recibido un flujo constante de cayucos y pateras, como venimos contando, que han desembarcado, según datos oficiales, podemos hacernos una idea de que seguramente no son los reales, pero bueno, más de 122.000 personas en sus costas. ¿Por qué? Me gustaría que todo el mundo escuchara y entendiera la respuesta. Te voy a pedir que simplifiques mucho, Carlos. ¿Por qué se dan estas migraciones? ¿Qué es realmente lo que pasa? Para que todo el mundo lo entienda, venimos hablando de ello, ¿vale? Pero una respuesta clara y que quede ahí, en fin, para que nos dé que pensar. ¿Por qué se producen realmente estas migraciones? ¿Por qué una persona toma esa decisión y se la juega? A ver, lo voy a explicar de una manera muy sencilla y muy gráfica. Vale. Las migraciones, siempre que hay migraciones, digamos, representan un síntoma de un malestar. Es decir, las migraciones son una válvula de escape ante una situación de malestar que se da en un país, en una comunidad o en una región, ¿no? Es como cuando ponemos una olla con agua, digamos, a calentar y sale vapor. El vapor tiene que salir por algún lado y si no sale va a explotar, ¿no? De manera que esas migraciones representan el vapor ante esa, digamos, esas fracturas, esos daños que la sociedad vive, ¿no? ¿Cómo se canalizan esas migraciones? ¿Cómo se producen? Ese es otro cantar, es decir, esa es otra cuestión muy importante, ¿no? ¿Qué ocurre? Que posiblemente los países occidentales, los países europeos y España, ¿no?, digamos, hayamos dado más importancia a la llegada que a la salida. Es decir... Ojo, esto. Sí. Sí, es decir, naturalmente, y en eso hemos aprendido mucho, y ojo, en eso yo creo que en España hay cosas que, con todas las dificultades, críticas, problemas, que son muchos, hay cosas que, digamos, se han hecho incluso mejor que otros países vecinos, ¿no? Pero damos atención a los inmigrantes que llegan, tratamos de rescatarlos en el mar para que no fallezcan. Ojo, que países de alrededor nuestro no quieren hacerlo, se niegan a hacerlo, ¿no? Pero, por ejemplo, no nos hemos preguntado qué ha pasado con Senegal o con cualquier otro país, ¿no? O, por ejemplo, no nos hemos preguntado hasta qué punto la ayuda al desarrollo que España ha dado a todos esos países ha servido o no ha servido, digamos, para que la población pudiera mejorar en sus condiciones de vida e impedir esas migraciones tan extremas, ¿no? Y esa reflexión que yo digo no es solo una reflexión de España, es una reflexión del conjunto de la Unión Europea, donde si algo ha demostrado a lo largo de los últimos años es que no tiene una política o no hay una política europea de migración y de asilo, ¿no? Como vimos durante la crisis de los refugiados en Siria y, digamos, como se sigue viendo ahora.
La política europea es un poco que cada país se busque la vida y haga lo que buenamente pueda. ¿Y cuándo ¿no? entenderemos que esa política es vital y que sería parte de la solución? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar? Yo no tengo la respuesta a una pregunta tan sencilla, pero al mismo tiempo tan básica, ¿no? No tengo la respuesta por un motivo muy sencillo, ¿no? Bueno, no es sencillo. Primero, la Unión Europea ha atravesado distintas crisis de una enorme profundidad en los últimos años dentro del propio proyecto europeo, ¿no? El Brexit, por ejemplo, la crisis de los refugiados sirios en 2015-2016, pero también la manera en que se resolvió la gigantesca crisis económica y financiera de 2008. Es decir, ha habido toda una serie de cuestiones que no ha resuelto adecuadamente. Pero además, todo eso ha alimentado un ascenso del populismo, es decir, de neofascismos que en países como, por ejemplo, Italia, ¿no? Pero en otros muchos, pues ha llegado al poder y además, digamos, ha desplazado este tipo de políticas hacia planteamientos de extrema derecha muy peligrosos, donde se ha utilizado y se utiliza la inmigración como un arma política de primer orden, ¿no? ¿Hasta qué punto es preocupante esta situación, que continúa creciendo? Es muy preocupante. Es decir, vamos a ver, hay partidos y fuerzas políticas de extrema derecha en Europa, en toda Europa, ¿no?, que en lugar de tratar de entender, de dar respuesta, de generar, digamos, dinámicas que puedan canalizar adecuadamente unos procesos migratorios, ordenarlos, etc. Por ejemplo, Europa, esto es algo, cuesta un poco repetirlo, ¿no? Europa necesita a los inmigrantes y la inmigración. Vale, vamos a hablar de estas dinámicas, hablemos de soluciones. Claro, ¿qué ocurre? Que en lugar de dar estas respuestas, por ejemplo, a través de migraciones ordenadas, a través de contratos en origen, a través de formación de inmigrantes en base a las demandas especializadas que tiene Europa, ¿no?, en sus países de origen para que puedan acudir adecuadamente allí donde se necesita, ¿no? Pero también a través, por ejemplo, de migraciones cualificadas de estudiantes, ¿no?, etcétera, y de procesos de reagrupación familiar, ojo, que eso también es muy importante. Es decir, una reordenación adecuada de las migraciones siempre es mucho mejor que esta especie de desmadre donde cada país, sobre todo los del sur de Europa, pues tratamos de hacer lo que podemos en función de las explosiones migratorias que nos toca vivir periódicamente. Ahora es España, pero antes fue Italia, Grecia, Malta, mientras los países del norte lo único que quieren es que a ellos no les lleguen inmigrantes, ¿no? Ojo, hay otros que vienen acogiendo un volumen muy importante de refugiados, ¿no? Alemania, Noruega, Suecia, pero en estos momentos también allí estas fuerzas de extrema derecha están presionando para, digamos, limitar estas políticas migratorias que allí, digamos, han sido muy importantes incluso en el desarrollo económico de los propios ¿Consecuencias países que pueden tener estas políticas a corto y medio plazo? Bueno, las consecuencias más claras las estamos viendo ya en España, y es el hecho de que ante, digamos, un crecimiento de migraciones. Ojo, déjame que lo diga también. Antes, cuando hablábamos de las migraciones senegalesas a Canarias, en estos momentos se está juntando otro fenómeno que no es menos importante, y es que hacia Canarias también están circulando unas migraciones muy intensas desde las costas del norte de África, concretamente de Marruecos, procedentes de Marruecos, ¿no? Ajá. Ahí están interviniendo dos elementos muy importantes que no se pueden dejar fuera. Uno es las redes criminales de tráfico de personas, que están actuando de manera muy fuerte, ¿no? Y en segundo lugar, una cierta y deliberada presión, voluntad de presión del gobierno de Marruecos hacia España y hacia Europa. Aunque pueda parecer mentira, las migraciones también han sido utilizadas por muchos países como un elemento de presión para obtener determinadas ventajas en el ámbito económico, político, social, comercial. Y Marruecos lo ha venido haciendo a lo largo de toda su historia, y Marruecos está tratando de hacerlo ahora. ¿Por qué?
Pues porque tiene una serie de contenciosos con los cuales quiere presionar muy fuerte a España y a la Unión Europea. Quiere presionar en el tema del Sáhara, quiere presionar para obtener un volumen muy importante de fondos de recursos económicos para la atención a inmigrantes, quiere presionar para obtener ventajas comerciales de sus productos dentro de la Unión Europea. Es decir, aunque parezca mentira, lo está haciendo así, ¿no? Lo ha venido haciendo hace mucho tiempo, pero en estos momentos particulares una parte importante de los cayucos, de las migraciones que se están dirigiendo a Canarias y que complican todavía más, digamos, la atención, la intervención en ese volumen tan importante de inmigrantes que se han recibido en las últimas semanas, procede de ahí, ¿no? Tremendo. ¿Qué ocurre? Que ahí tiene que haber respuestas europeas. Ahí no puede ser, como ahora ha ocurrido, que la Unión Europea le diga a España, bueno, haz lo que puedas, búscate la vida y, en fin, nosotros de aquí lo importante es que estas personas no lleguen a nuestros países. Eso es una actitud insolidaria, egoísta y que solo va a generar problemas a largo plazo, ¿no? Pero, ojo, digo, no está pasando solo ahora con España. Pasó con Grecia, pasó con Italia, pasó con Malta. Es decir, el problema es que mientras en la Unión Europea, en Europa, no haya una política migratoria y de asilo conjunta, todas estas migraciones que se van a seguir produciendo no van a tener respuestas políticas integradas, sino que van a, digamos, a tener parches para tratar de dar respuesta a esa situación, ¿no? El gobierno español, ¿cómo está afrontando? ¿Cómo ha afrontado la situación durante todos estos años? Haznos una valoración con conocimiento de causa. A ver, yo, por ejemplo, hay dos cosas importantes, ¿no? En estos momentos todas las políticas de llegada, de salvamento, de acogida son importantes, con dificultades. Por ejemplo, en el proceso actual de llegada hemos visto en el muelle de Arguineguín algunas imágenes que no teníamos que haber visto. Es verdad que la avalancha ha sido muy grande y es muy difícil de prever, pero yo creo que, sobre todo en el caso de las Islas Canarias, teniendo en cuenta la evolución histórica que ha habido reciente, pues es lógico tener allí dispuesta la posibilidad de unos dispositivos, digamos, humanitarios de emergencia ante una situación de este tipo. Pero yo no quiero, digamos, centrarme en ese aspecto. A mí me parece importante, España ha tratado de trasladar a la Unión Europea su preocupación pues, por este flujo tan importante y al mismo tiempo tan sorprendente, tan difícil de manejar de inmigrantes. La Unión Europea, es verdad, que ha facilitado a España recursos económicos muy importantes, ¿no?, para hacer frente a sus necesidades, pero el problema, y sobre todo en una situación de pandemia, de coronavirus como la que tenemos, es qué pasa con esas personas que llegan. Ojo, que digamos, aquí hay solo dos posibles soluciones. Dos. A ver. Bueno, hay alguna más, pero muy pequeña, que prácticamente no tiene. Una, o son devueltos a su país de origen, con lo cual, claro, todo ese esfuerzo y todo ese dinero, todos esos recursos que estos inmigrantes han tenido que pagar para poder llegar a España o a cualquier otro país, los pierden, ¿no? Los pierden en manos de estas redes, digamos, de tráfico de personas criminales, ¿no? O, digamos, estarán durante un tiempo como inmigrantes en situación irregular, con dificultades para poder trabajar y obtener recursos y digamos, hacer una vida normal, ¿no? Por tanto, el problema es que en estos países de origen, yo creo que hay que hacer, digamos, un trabajo muy importante para hacer llegar a las personas que esas migraciones que se hacen a veces de manera tan desesperada, gastando importantísimos recursos económicos. Tengamos en cuenta que una persona, por ejemplo, un senegalés, que llega hasta las Canarias, tiene que pagar por ese viaje, por ese trayecto, entre 1.500 y 2.500 euros, ¿no? Que es mucho dinero, ¿no?
y que a veces necesita, digamos, empeñarse, tener recursos de la familia, y muchas veces ese dinero no sirve para nada, bien porque la persona fallece, porque desaparece, porque es, digamos, de vuelta a su país. Por tanto, yo creo que hay que hacer un trabajo muy intenso, era lo que decíamos antes sobre los bulos, ¿no? Yo en las redes sociales señalé y difundí cómo las autoridades españolas en Senegal no estaban trabajando intensamente para desarmar todos esos bulos que hacen tanto daño a la hora de, digamos, de hacer estallar esas migraciones tan grandes, ¿no? Pero yo creo que aquí la Unión Europea, y esta es una cuestión, nosotros pertenecemos a algo que se llama Unión Europea, la Unión Europea tiene capacidad y tiene la obligación de generar políticas en el ámbito de todo su territorio en materias clave como, digamos, las migraciones, el asilo, el refugio, y sobre todo después del gigantesco fracaso que vimos en tiempo real, ¿no? Con los refugiados sirios, con los refugiados que llegaban a través del Mediterráneo, con los que han llegado en los últimos años a otros países, todavía no hemos aprendido la lección y somos incapaces de entender que Europa no puede seguir, digamos, mirando hacia otro lado ante un fenómeno que está ahí, que va a seguir existiendo y que tiene que canalizar y que ordenar adecuadamente, ¿no? Carlos, tenemos un problema. Nos quedan 10 minutos y tengo demasiadas cosas que preguntarte porque quiero seguir compartiendo esta información que me parece absolutamente fundamental. A ver, te voy a pedir más capacidad de síntesis, pero ¿cómo se acaba con estos grupos de delincuentes, con estas mafias organizadas que continúan desarrollando este lucrativo negocio de tráfico de personas y que están destrozando y matando a tantísima gente? Permítanme que lo diga de esta manera. Mira, me parece clave lo que preguntas, porque yo vengo señalando, y otros muchos investigadores, ¿no?, que una de las claves no es criminalizar a los inmigrantes, que muchas veces son las víctimas de toda esa red de abusos extrema, ¿no?, que a veces pagan con su vida, sino estos traficantes de seres humanos, ¿no?, que obtienen beneficios gigantescos, ¿no? Este fin de semana se ha desarticulado una red precisamente de tráfico de personas aquí en España, precisamente en Murcia, que traía argelinos hasta las costas españolas, ¿no? Y a mí me parece muy importante, y yo públicamente en redes sociales felicité esta acción por dos motivos: por desarticular la red como tal y por el hecho de que sean españoles, porque siempre proyectamos, digamos, hacia los otros, hacia los extranjeros, los inmigrantes, los pobres, ¿no?, nuestros temores, ¿no? No, aquí también hay personas que han venido trabajando en ello. Y en los países del sur, en los países empobrecidos, en países africanos, hay redes. Llamaría mucho la atención, yo por ejemplo que trabajo con ellos, digamos, el nivel de radiografía de las rutas clandestinas, ¿no?, de tráfico de personas que tienen las instituciones internacionales. Y claro, yo siempre me pregunto, voy un poco más allá y digo, bueno, si se tienen hasta mapas cartografiados con las rutas a lo largo de todos los desiertos africanos. Tremendo. Es una cosa impactante, ¿no? Hay un gran conocimiento y tecnología, claro. Bueno, ¿y por qué no se actúa contra estas redes, ¿no? Yo me lo pregunto muchas veces, ¿no? Pero eso es lo que hay que cortar y, digamos, donde también hay que implicar a los países, digamos, africanos y países emisores de inmigrantes, porque, ojo, esto es como el maltrato, como la violencia de género. No podemos criminalizar a la mujer. Lo primero que hay que hacer es ayudarla, socorrerla, darle todos los medios que necesite, ¿no? Y, por supuesto, tratar de impedir que eso se produzca, pero desde luego contra quien hay que actuar es contra el maltratador, tanto desde un punto de vista policial como judicial. Pues a mí me parece importante también esto trasladarlo a las migraciones, ¿no? Es decir, cuidado, no criminalicemos
no generemos todo un estigma de por vida contra personas que se han jugado la vida a veces en condiciones muy duras, ¿no? Pagando a veces con familiares, ¿no? Y con cosas peores, olvidándonos de quienes están alimentándose de todo este trama, de todo este dolor y de toda esta pobreza, ¿no? Y ahí hay que implicar a los gobiernos de los países del sur. Y me da la sensación de que por razones muy complejas, políticas, diplomáticas, de intereses exteriores, se ha pasado por alto en demasiadas ocasiones la responsabilidad que tienen estos países en actuar contra estas redes criminales, ¿no? A nivel sociedad es, y me temo que seguirá siendo, un tema controvertido y en el que hay, voy a dejarlo en demasiadas opiniones sin fundamento seguramente, movidas a veces por la víscera y por el desconocimiento y la desinformación que tanto daño están haciendo respecto a los movimientos migratorios. La gran mayoría de personas entiende como que fue algo bueno y arriesgaron sus vidas y tuvieron que dejar sus hogares. Hablo de esos españoles y españolas, pero especialmente españoles que tuvieron que ir a Alemania o a Francia y que dejaron sus casas en años difíciles. Y se les ve incluso como personas que hicieron algo épico, que tuvieron que dejarlo todo, que bueno, pues fueron a ganarse la vida. Y sin embargo, no se aplica ese sentimiento y esa misma empatía hacia estas personas que vienen a nuestro país. Y a mí esto es algo que no deja de sorprenderme, en personas además que ya tienen su recorrido de vida y que seguramente conocen a otras personas que formaron parte de esos movimientos migratorios porque quisieron o porque se vieron abocados y abocadas. ¿Qué pasa? ¿Hasta qué punto la desinformación, todo esto que fluye por todas partes, especialmente ahora a través de redes sociales, va generando una capa oscura que va sepultando la verdad de todas y cada una de estas historias, de las situaciones que hacen que personas tengan que desplazarse de sus territorios para buscarse la vida por todas estas causas de las que hemos hablado y algunas más que ojalá tengamos oportunidad de hablar? ¿Qué pasa? Que cuando los que sentimos nuestros van hacia allá está bien y cuando los que vienen aquí no está tan bien, porque parece que nos quitan parte de lo nuestro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se explica algo? Y permíteme que te lo pregunte así de manera tan elemental y tan básica, pero que necesito muchas veces encontrar respuesta cuando en tertulias se plantea este tema que me parece fundamental y del que deberíamos seguir hablando todos y todas. ¿Cómo lo explicamos, Carlos? Das en el clavo. Es decir, todos los países, digamos, hemos dependido en un momento u otro de nuestra historia más o menos reciente de las migraciones para avanzar, para desarrollarnos, para salir de la pobreza, para tener recursos, etcétera, ¿no? Y España es un buen ejemplo de ello, tú lo señalabas, ¿no? Las migraciones más recientes de los años 60, de los años 70, pero ojo, nos olvidamos de una cosa muy importante. Una de las respuestas que España dio ante la crisis enorme que vivió, digamos, durante el 2008, la crisis económica y financiera de la última década, fue las migraciones, en este caso sobre todo de jóvenes que salieron a un buen número de países tratando de buscar un empleo que aquí no tenían, ¿no? Y que a muchos de ellos les ha llevado y les ha dejado allí. Por cierto, enormemente muy bien cualificados, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo has señalado muy bien, ¿no? Nosotros también somos un país, digamos, de emigrantes. Nosotros también queremos que a nuestra población, a nuestros compatriotas, se les trate bien y nosotros tenemos también la obligación, no solo moral, sino política y social, de hacer lo mismo con personas que vienen en la misma situación. Es verdad que las migraciones a través de barcos y cayucos son mucho más desesperadas, ¿no? Son las dramáticas, son, digamos, el top del dramatismo. Pero, sin embargo, se producen alrededor del mundo otras situaciones donde, digamos, España también tiene la obligación de dar esa respuesta igual que otros países europeos, ¿no? Fíjate, el volumen de remesas de dinero que envían los inmigrantes a sus países de origen es muy importante y es un factor de desarrollo. La gente, por ejemplo, desconoce que los españoles que están en el exterior están enviando a España
todos los meses un volumen de dinero también tan importante como el que mandan los inmigrantes que hay aquí al exterior, ¿no? Y eso es muy importante para nuestra balanza de pagos, ¿no? Vaya. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros también somos protagonistas de estos procesos migratorios y que, por tanto, tenemos que dejarnos de, digamos, de explicaciones fáciles y sobre todo de falsedades y demagogias en fenómenos, primero, que son muy complejos y segundo, que nos afectan a todos, a todos. Yo leo en las redes sociales, tú lo decías, las redes sociales se han convertido a veces en un estercolero de difamaciones y de calumnias y yo leo a veces cosas que no solo me llegan a la indignación, sino que me producen un dolor infinito, ¿no? Proyectando contra los inmigrantes mentiras, falsedades, etcétera, por personas que además muchas veces reconocen que sus familiares tuvieron que emigrar a Alemania, a Francia. Caramba, lo vivieron en primera persona y ahora no se dan cuenta de que el mundo es circular, de que ahora otros países están viviendo lo que nosotros también hemos vivido y nos piden a nosotros lo que nosotros hemos pedido y lo que pedimos, ¿no? Por tanto, yo creo que deberíamos de tener en cuenta que estos son procesos que nos afectan a todos de distinta manera, ¿no? De distinta manera, ¿no? Y de la misma manera que nosotros en un momento determinado fuimos un país, digamos, que buscamos en las migraciones una respuesta a los problemas que teníamos aquí, lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo y necesitamos también dar una respuesta de distinta naturaleza a esas migraciones que son un factor de supervivencia básico en el mundo, ¿no? Pero, ojo, también son un factor de enriquecimiento y también son un aporte económico, social, humano e imprescindible. Y eso lo estamos viendo en países desarrollados como Alemania, como Suiza, como Australia. Yo a veces en clase pido un ejemplo, digamos, que los estudiantes hagan una cosa muy sencilla, ¿no? Que vayan a los países que tienen mayores porcentajes de inmigrantes en su población y que vean cómo son los países, digamos, con mayor nivel de desarrollo en el mundo, con mayor renta per cápita y con mayor desarrollo humano y social, ¿no? Y es que una cosa tiene que ver con la otra. Qué extraordinario. Qué extraordinaria información para cerrar este ratito de conversación, Carlos, que me encantaría continuar, pero se nos ha acabado hoy el tiempo en nuestro manos a la obra. Te agradecemos, el equipo que hace el programa, enormemente esta conexión, la información, el sentido común, la paz, incluso la lucidez y el recorrido, especialmente el recorrido de todo lo compartido hoy en este ratito de conversación, que, como digo, espero que tenga solución de continuidad. Carlos, hasta muy pronto y gracias por el compromiso y por la implicación, claro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, ha sido un placer. Además, es una comodidad poder hablar de esto con vosotras. Qué importante, qué importante. Sigamos haciéndolo, que hace mucha falta. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre